Nuestro crecimiento y nuestra madurez debe ser siempre integral. He insistido en la importancia de no solamente estar atentos y vigilantes del crecimiento físico de nuestros hijos, el del desarrollo humano de nuestros hijos. Alguna vez les hablaba yo de cierta pediatría espiritual, así como hay pediatras, los que están atentos que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, tengan el peso adecuado. Yo pienso que también se necesitaría un pediatra espiritual, alguien que vigile cómo está nuestro crecimiento delante de Dios. Porque es que no podemos ser siempre niños en cuanto a las actitudes. Cuando Jesús dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, se refiere a la confianza, no en las actitudes. No podemos tener comportamientos infantiles. Ser como niños no significa tener comportamiento infantil. Pero sí es importante entonces comprender que el desarrollo espiritual, que el crecimiento espiritual debe ir a la par del crecimiento físico, del crecimiento humano. Siempre he pensado, he hecho este ejercicio imaginativo de que a ninguna mujer, por lindo que sea y por intacto que esté su vestido de primera comunión, se le ocurriría casarse con el vestido de primera comunión. No le queda, aunque esté nuevo, aunque lo haya usado una sola vez. Si uno no se casa con el vestido de primera comunión, uno no llega a adulto con la fe de la primera comunión. Los niños creen como niños. Los adultos tenemos que aprender a relacionarnos con Dios de una manera mucho más sólida, de una manera más sublime, más perfecta. Yo creo que hay personas que en ese sentido a nosotros nos enseñan la importancia de aprender a estudiar nuestra fe, profundizarla, escudriñarla. Oigan, saber exactamente qué es lo que nosotros creemos. A veces siento tanto temor de ver adultos que tienen una fe tan inmadura, tan milagrera, tan superficial, que claro, cuando viene la dificultad no son capaces de resistir absolutamente nada. Es que el Dios por el que uno da la vida no es un ídolo, es un Dios que uno aprende a conocer y que uno entiende y descubre que lo vale todo. ¿Cuándo reniega uno fácilmente de su fe? Cuando uno tiene superficialidad en su fe. Cuando uno no ha conocido al Señor y cree que Dios no vale nada, que Dios no vale ningún riesgo, que Dios no vale ninguna oblación, que Dios no vale ningún sacrificio. Ahí es cuando uno termina renegando de su fe. Cuando en la cabeza tiene un Dios superficial, infantil, milagrero, alguien que sencillamente tiene que responder a mi súplica de la manera como yo lo entiendo. Pero cuando uno tiene conocimiento del Señor, la profundidad, la anchura, la densidad de ese conocimiento, uno dice, este Dios sí que lo vale absolutamente todo. Y por Él me la juego, por Él me arriesgo. Por eso hubo muchas personas que estuvieron dispuestos a morir por su fe, pero porque conocieron al Dios verdadero. Cuando uno no conoce al Dios verdadero, uno no está dispuesto a morir por su fe. Y uno reniega fácilmente de su fe. Les decía que hay gente en ese sentido que nos enseña a nosotros. Marcos es uno de ellos. Creo que fue antier martes que leíamos un texto del apóstol San Pablo, donde se nos recordó, del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos recordaba a nosotros que Pablo y Bernabé acogieron como discípulos suyos a un hombre llamado Juan, apodado Marcos. Ese Juan Marcos es Marcos el evangelista. Y les decía yo ese día que el evangelista San Marcos no era de los 12 apóstoles, no conoció físicamente a Jesús. Cuando Marcos conoce a Cristo por la predicación de Pablo y de Bernabé, ya Cristo llevaba varios años, tal vez 30 años de haber resucitado.
Marcos fue discípulo de los discípulos de Jesús. Pero Marcos no se contentó con la predicación que le escuchó a Pablo y a Bernabé. Marcos fue un hombre que dijo: yo me voy a poner a investigar y a profundizar en esto que estos hombres me han predicado. Marcos no se contenta, como nos podemos contentar con nosotros, con la predicación en la Eucaristía del cura. Con lo que el cura me enseñó, con eso tengo. Ustedes no se pueden contentar con lo que yo les enseño. Ustedes tienen que ir mucho más allá. Tienen que indagar, tienen que profundizar, tienen que estudiar, tienen que dar razón de su fe. Si ustedes se quedan con lo que yo les enseño, que trato de enseñarles lo mejor posible, la memoria nos juega a nosotros una mala pasada. Y de 14, 15 minutos que yo suelo predicar cada día, uno presta atención a 5 minutos. Y de los 5 minutos termina recordando 1 minuto. Y el minuto se le borra a uno a la semana. Ya no recuerda uno qué fue lo que el cura le dijo. Así no es posible crecimiento en la fe. Por eso Marcos es una especie como de investigador. Y Marcos, aun cuando no fue apóstol ni estuvo con Jesús en los acontecimientos, Marcos sí se puso a indagar con los que fueron apóstoles de Cristo. Y fíjense, fue el primero que escribió su evangelio. De los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, Marcos fue el primero que escribió su evangelio. Y Mateo tenía en sus manos el evangelio de Marcos, el escrito de Marcos, cuando Mateo escribió el suyo. Entonces, estamos hablando de un hombre que tomó tan en serio su fe, que no se contentó con la predicación de Pablo y de Bernabé. Voy a indagar, voy a ir a las fuentes, tengo que profundizar en esto. Eso es tomarse uno seriamente la fe. Nosotros en la iglesia tenemos muchos cursos de formación. Tenemos cursos de teología, cursos de catecismo, cursos de Biblia, cursos de espiritualidad. Pero no tenemos disciplina de estudio y eso juega una mala pasada contra nosotros. Por eso cuando uno escucha una predicación en otra iglesia mucho más bonita de la que ha venido escuchando, uno dice: yo me voy para allá porque allá me predican más bonito. Y termina uno dejando de lado su propia fe sin haberla conocido. Yo tengo la absoluta seguridad que todos los que han dejado de ser católicos se fueron ignorando lo que era ser un católico de verdad. Cuando uno tiene formación teológica, bíblica, espiritual, uno descubre que esta es la iglesia de Cristo y que uno no tiene absolutamente nada que ir a buscar a otro lado, donde gritan y echan demonios, porque la fe no es eso. El estudio de la fe, la profundización de la fe, le permite a uno crecimiento. Y en ese crecimiento ahí es donde uno dice: yo, pase lo que pase, me mantengo firme. Porque, insisto, nosotros terminamos renegando de Dios y terminamos dejando abandonada nuestra fe. Cuando el Dios que concebimos es un Dios falso. Nadie se juega la vida por un Dios falso, pero todos nos jugamos la vida por el Dios verdadero, solo cuando se conoce el Dios verdadero. Y por eso Pedro, cuando escribe su carta en el capítulo 5 de la primera lectura de hoy, dice: hermanos, sean sobrios, estén alertas, que su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan también por sufrimientos. Como quien dice: no crean ustedes que son los únicos que pasan dificultades. Porque esa pregunta uno siempre se la hace: ¿por qué me estará pasando esto a mí? Y uno cree que es el único que padece en el mundo, que nadie padece lo que uno padece.
y que uno es el más llagoso y el más andrajoso y el que anda peor que cualquier persona. Y entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Usted cree que es el único que tiene sufrimientos? Si usted cree que los sufrimientos suyos son los que superan a todos los sufrimientos de la humanidad, ¿qué va? Hay gente que sufre mucho más que nosotros. No somos los únicos que tenemos dificultades. Y hay gente que muestra mucha más firmeza que nosotros en sus dificultades. Y por eso Pedro le escribe a la comunidad y les dice, porque también sepan que hay hermanos en el mundo entero que pasan sufrimientos. No son ustedes los únicos. Y manténganse alertas, porque tienen un enemigo muy poderoso, el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Ustedes se han percatado en ciertos vídeos que uno ve que el león no ataca a la presa, sino únicamente cuando la presa está de espalda. Los leones nunca atacan a su presa de frente. Es más, el león se sienta allá, se acuesta, y ve uno en el otro lado de la pradera o del bosque, el ciervo o el cerdo que están allí retozando y el león aquí quieto. Y solamente cuando el animal da la espalda, el león corre y se le tira para agarrarlo al cuello. Eso es lo que el apóstol Pedro dice. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, tiene paciencia, se sienta, se acuesta, esperando a ver en qué momento nosotros damos la espalda para atacarnos, pero anda siempre vigilante a ver en qué momento ataca para devorarnos. ¿Usted cree que él se va? ¿Usted cree que usted puede decirle al diablo, como le dice uno a un perro, huye? ¿Usted cree que va a salir corriendo porque usted le dice, huye? No, hermano, ese no se va. Nunca se va, nunca. Está siempre alerta y atento a ver en qué momento nosotros nos descuidamos. Y lastimosamente mucha gente descuida su fe. Son las cosas que menos cuidan en su vida. A veces uno cuida más el cabello que la fe, el peso que la fe, los triglicéridos y la presión arterial que la fe. Cada rato se anda tomando uno la presión, regulándose el azúcar. Pero la fe, uno dice, eso no importa, eso. Pues yo soy creyente y punto, ya, ¿para qué más me van a pedir? Vea, hermano, con esa mentalidad, el diablo lo va a coger a usted y lo va a volver trizas, porque ese no descansa nunca buscando la manera de podernos destruir. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad de hacer un curso, hágalo, persevere, estudie, no empiece y lo deje tirado. Estudie la Sagrada Escritura, aproveche los cursos de teología, de espiritualidad, de catecismo, para que conozca su fe, para que sea usted un cristiano católico de raca mandaca, de los que no se dejan echar vainas, ni de los que se dejan enredar, no, de los que se dejan echar cuento. Lo cogen a uno con 2 textos bíblicos y lo enredan, y dice uno, ay, verdad, la iglesia católica es la iglesia falsa. Vea, aunque le duela al que le duela, la única iglesia verdadera es la iglesia cristiana católica, porque de ahí para adelante todas las evangélicas salieron de la nuestra, de la católica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.